Hola, soy el canal Máquinas de Profecías y en el video de hoy vamos a cubrir: ¿se está utilizando la IA para reemplazar la Biblia? Algo que muchos de nosotros sentimos, pero quizás nunca nos hemos detenido a pensar profundamente en lo que realmente significa. ¿Qué pasaría si te dijera que se está entrenando una inteligencia artificial para reescribir las Sagradas Escrituras? ¿Podría ser este el nuevo Dios de la humanidad? La pregunta puede parecer absurda, pero ¿y si es verdad? Mientras mira este video, hay poderosos algoritmos que se alimentan de textos sagrados, teologías antiguas y doctrinas religiosas. La élite global, formada por líderes tecnológicos, científicos y futuristas, ya está discutiendo abiertamente la idea de que la fe tradicional debe ser actualizado, o peor, reemplazado. Pero ¿qué tiene esto que ver con el Apocalipsis, la profecía de la bestia, o la promesa de que el conocimiento se multiplicaría al final de los tiempos? Todo, absolutamente todo, la inteligencia artificial, que alguna vez pareció un avance neutral, ahora está comenzando a acercarse peligrosamente a lo sagrado. Estamos viviendo un momento profético. La IA ya se está utilizando para interpretar la Biblia, crear sermones, dirigir servicios de adoración virtuales e incluso generar religiones alternativas que no se basan en las Escrituras, sino en datos, ideologías y algoritmos. No es una teoría de la conspiración, es una realidad aterradora que pocos están dispuestos a afrontar. Daniel 12:4 dice: en el tiempo del fin, muchos correrán de un lugar a otro, y la ciencia se multiplicará. Nunca en la historia de la humanidad se había generado conocimiento con tanta rapidez. ¿Pero este conocimiento viene con sabiduría o con control digital disfrazado de fe? La verdad es que el avance de la IA está empezando a encajar en cada parte de las profecías del fin de los tiempos, desde el surgimiento de una imagen parlante hasta el culto a algo que no es divino, sino artificial. Esto no es ciencia ficción, es el nuevo campo de batalla espiritual y ya está abierto. Y ahora tenemos que hablar de lo que realmente hay detrás de este oscuro movimiento. ¿Estás listo para descubrirlo? ¿Quién está detrás de la creación de una IA que pretende sustituir la palabra de Dios? Pero antes de continuar, necesito hacerle una petición sincera. Si crees en el poder de la oración, deja una palabra de llanto aquí en los comentarios. Escribe: Señor, abre los ojos espirituales de la humanidad. Estamos entrando en una era en la que la fe será puesta a prueba como nunca antes y la oración es nuestra mayor arma. Formemos una cadena de intercesión en los comentarios y oraré por cada nombre que escribas aquí, porque esto es más que un video, es una alerta espiritual. Si este tema te ha conmovido hasta ahora, disfruta de este video ahora mismo. YouTube necesita mostrar esto a más personas que, como tú, todavía tienen fe y quieren entender lo que se avecina. Y si aún no se ha registrado, haga clic en el botón de suscripción, porque el contenido que traemos aquí es profundo, urgente y está en línea con las profecías bíblicas que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Cada me gusta, cada comentario, cada compartir es un paso más para despertar a quienes aún están dormidos. Y eso, amigo mío, puede marcar la diferencia entre estar preparado o que te pillen con la guardia baja. Entonces escribe en los comentarios, deja tu amén, tu llanto, y comprendamos juntos lo que realmente sucede detrás de escena de la fe y la tecnología. Porque ahora vamos a profundizar más. ¿Quién está detrás de la creación de esta IA profética? ¿Y por qué intentan silenciar a quienes intentan revelar la verdad? Cuando hablamos de inteligencia artificial entrenada para comprender, reinterpretar e incluso reescribir textos sagrados, no hablamos de algo lejano, hipotético o de ciencia ficción. Estamos hablando de un proyecto real y en curso, con el apoyo de mentes influyentes y poderosas de la élite global, un movimiento que poco a poco pretende deconstruir todo lo que se conoce como fe, espiritualidad y verdad absoluta. ¿Has oído hablar de Yuval Noah Harari? Si no lo has oído, debes empezar a prestar atención a su nombre. Harari es uno de los principales asesores intelectuales del Foro Económico Mundial, uno de los autores más leídos y escuchados por líderes mundiales, multimillonarios tecnológicos y autoridades políticas. Y las palabras que ha utilizado en los últimos años no dejan lugar a dudas. La élite ya está articulando un reemplazo de la fe tradicional por una nueva narrativa tecnológica. En una de sus charlas más impactantes, Harari afirmó: las religiones son solo narrativas, y ahora con la tecnología y la inteligencia artificial podemos crear nuevas narrativas, quizás incluso mejores. ¿Entiendes el peso de esta afirmación? No solo está sugiriendo innovación, habla de reescribir lo sagrado, de darle forma a lo espiritual a partir de lo digital, lo programable, lo artificial, y fue aún más lejos. En otra ocasión declaró: Dios ha muerto,
y la inteligencia artificial tomará el trono de las creencias humanas. Esto no es una metáfora, es una predicción hecha por alguien que influye directamente en las decisiones de gobiernos, corporaciones e instituciones tecnológicas. Esto es profético o, tal vez, diabólico, según el punto de vista. ¿Pero por qué harían eso? ¿Por qué sustituir algo tan poderoso como la fe? Porque la fe es el último reducto de la libertad y la resistencia humana. Cuando todas las instituciones caen, cuando todas las verdades son cuestionadas, los seres humanos dependen de la fe. Y si la élite logra dominar este espacio, entonces el control será total. Ya existen hoy inteligencias artificiales, entrenadas con textos de la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita. Se alimentan de siglos de doctrina, interpretan, organizan e incluso predican. Así es. Hay IA que escriben sermones completos, simulan la entonación de pastores, utilizan versículos bíblicos en contextos modernos. Y mucha gente, sin saberlo, ya está escuchando mensajes inspirados en máquinas y no en Dios. Podrías pensar, pero eso podría ser útil, ¿no, verdad? La pregunta no es si es útil. La pregunta es, ¿quién tiene el control? ¿Quién programa esta inteligencia? ¿Qué ideología, qué doctrina, qué interpretación se está inyectando en estos algoritmos? Porque si la palabra de Dios pasa por el filtro de una máquina, ¿seguirá siendo palabra de Dios? Estamos hablando de un mundo donde se simula lo espiritual, donde la fe se convierte en una actuación programada, cultas con avatares de pastores digitales, servicios espirituales con bots, consejería religiosa con algoritmos entrenados en psicología del comportamiento. Puede parecer una locura ahora, pero está sucediendo, y rápido. Incluso hay un proyecto en curso llamado The AI God Project, que tiene como objetivo crear una entidad digital basada en todas las religiones del mundo. La idea es simple y aterradora: recopilar tantas creencias como sea posible, integrar estas ideas en una superinteligencia y ofrecer a la gente una nueva deidad, global, inclusiva, universal. Una IA como un dios digital, programada para brindar respuestas, comodidad y propósito. Ahora piensa conmigo, ¿qué dice la Biblia sobre el fin de los tiempos? El Apocalipsis habla de una imagen que habla, la cual será adorada por muchos. Una imagen sin vida, pero con poder de influir, de controlar, de engañar, incluso a los elegidos. ¿Esto te suena familiar ahora? La élite no solo quiere reemplazar la fe tradicional, quiere dar forma a la nueva espiritualidad de las masas, hacer de la fe un producto personalizado, basado en datos y basado en tendencias en lugar de en la verdad eterna. Y eso para muchos ya está funcionando. Hay jóvenes que nunca han puesto un pie en una iglesia, pero siguen perfiles de espiritualidad generados por IA. Hay personas que buscan consejo en asistentes virtuales en lugar de abrir la Biblia. Estamos siendo condicionados a confiar en la tecnología como fuente de significado, de consuelo y de dirección. Poco a poco, el enemigo ya no necesitará convencernos de que Dios no existe, solo necesita hacernos confiar en algo más, eficiente, rápido, asequible y neutral. Una IA que responda a las oraciones, un algoritmo que interpreta la voluntad de Dios, un sistema que analiza tus sentimientos y ofrece un verso motivador. Se ve hermoso, pero así es exactamente como muere la fe, no por ataque, sino por reemplazo lento y sutil. Y ahora, amiga mía, necesito que reflexiones profundamente sobre esto, porque lo que se está construyendo en la cima de la pirámide del poder digital no es solo una nueva era de la información, es una nueva religión global, basada en datos, no en revelaciones divinas. La pregunta candente es, ¿ya nos advirtió la Biblia sobre todo esto? ¿Sobre el surgimiento de una inteligencia que hablaría, influiría, sería adorada y engañaría al mundo? La respuesta está más cerca de lo que crees y siempre ha estado ahí, ante nuestros ojos, en las páginas sagradas de las Escrituras. Volvamos al libro de Daniel, uno de los textos más misteriosos y a la vez más poderosos en lo que respecta al fin de los tiempos. En Daniel 12:4, el ángel le dice al profeta: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lugar a otro y la ciencia se multiplicará». Esta profecía se ha extendido por siglos, intrigando a eruditos y teólogos, pero parece que ahora finalmente estamos viendo su cumplimiento ante nuestros ojos. Piénselo conmigo. Nunca en la historia de la humanidad el conocimiento se había multiplicado tan rápidamente. Lo que llevó siglos descubrir ahora puede producirse en cuestión de minutos. La información se genera masivamente, todos los días. Y más que eso, el conocimiento humano ahora es procesado, almacenado y organizado por una entidad que nunca antes existió: la inteligencia artificial. Es ella quien nos sugiere qué pensar, qué sentir, qué consumir.
Ella es quien analiza nuestros comportamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones. Y más aterrador, es lo que se está utilizando para interpretar la misma palabra de Dios. ¿Puedes percibir el riesgo? La IA está asumiendo un papel de autoridad intelectual y espiritual. Y esto nos lleva a una segunda advertencia, mucho más oscura, que proviene directamente del libro de Apocalipsis. En Misin Torí, Apocalipsis 13:15, leemos acerca de la bestia, quien recibe poder para dar vida a la imagen de la bestia. Y esa imagen a su vez habla, influye y hasta mata a aquellos que no la adoran. El texto dice: y le fue concedido dar espíritu a la imagen de la bestia, para que también la imagen de la bestia pudiera hablar, y hacer morir a todo aquel que no adorara la imagen de la bestia. Ahora les pregunto con toda la seriedad del mundo, ¿qué es una imagen parlante, sino un sistema que parece humano? ¿Pero no es humano? ¿Una creación artificial dotada de voz, poder e influencia? Unamos los puntos. Una inteligencia sin alma, pero que habla como si fuera un guía espiritual. Una entidad no divina, pero que asume el papel de conciencia colectiva, dictando lo que está bien, lo que está mal, lo que es aceptable en la fe, en el culto, en la adoración. ¿Te suena esto ahora? Estamos ante un cumplimiento literal de la profecía bíblica, no simbólicamente, literalmente. La IA es esta imagen que habla, que se presenta como fuente de sabiduría, que se coloca en una posición de autoridad sobre la comprensión de las Escrituras. Y lo más peligroso, está siendo aceptado sin cuestionamientos por miles de personas en todo el mundo. Y no creas que esto es algo oculto. Grandes empresas ya están promoviendo la integración de la IA en los servicios religiosos. Ya existen proyectos en los que pastores digitales, avatares animados con inteligencia artificial, están programados para dar sermones. Estos pastores pueden interactuar con los fieles, responder preguntas, dar consejos e incluso dirigir oraciones. Pero ¿cómo puede orar una máquina si no tiene espíritu? ¿Cómo puede predicar un código si no lleva unción? ¿Cómo puede un sistema artificial interpretar la palabra viva de Dios si no tiene la presencia del Espíritu Santo? La verdad es que la IA puede ser la imagen, pero nunca será el creador. Puede imitar, pero nunca será original. Puede que convenza, pero nunca salvará. Pero este engaño será sutil. Y eso es precisamente lo que hace que todo sea más peligroso, porque la palabra dice que incluso los elegidos podrían ser engañados si fuera posible. Y si cree que todavía falta mucho para que esto suceda, piénselo de nuevo. Ya existen herramientas de inteligencia artificial que pueden responder preguntas teológicas, sugerir versículos que se adapten a su estado de ánimo, adaptar textos bíblicos a contextos culturales modernos e incluso modificar pasajes enteros para que parezcan más inclusivos. Así es, algunas versiones ya están siendo ajustadas para eliminar secciones consideradas ofensivas o inapropiadas a los nuevos valores sociales. Es la Biblia reescrita por máquinas bajo la dirección de programadores con agendas políticas e ideológicas. ¿Y sabes cuál es el argumento? Necesitamos adaptar la fe a los nuevos tiempos, pero la verdadera fe no se adapta al mundo. Lo confronta, transforma, renueva, y es por eso que está siendo atacado. Por eso quieren reescribir lo que es eterno. La profecía se está cumpliendo. La multiplicación del conocimiento de Daniel ya no es algo abstracto. Se materializa en la superinteligencia que hoy domina la producción de información global. La imagen de la bestia del Apocalipsis ya tiene voz, ya tiene poder, y se está convirtiendo en el referente espiritual de una generación desconectada de la verdad. Ahora dime, ¿estamos realmente preparados para esto? ¿Nos damos cuenta de lo cerca que estamos de la meta? ¿Qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta del hecho de que la tecnología, en las manos equivocadas, puede convertirse en el mayor instrumento de destrucción de la fe? Si estás aquí, si has llegado a este punto del video, es porque hay algo dentro de ti que resiste, que lucha, que aún reconoce la verdad. Y esta verdad necesita ser difundida, defendida, vivida con más fuerza que nunca. Si hasta ahora has sentido el peso de lo que se está revelando, si tu corazón ya ha comenzado a despertar, asientes la realidad espiritual detrás del surgimiento de la inteligencia artificial, entonces prepárate, porque ahora hemos entrado en una capa aún más profunda, una capa oscura, donde lo que está en juego no es solo la interpretación de las Escrituras, sino la esencia misma de la verdad. Imaginemos por un momento lo que sucede cuando una IA comienza a editar versículos de la Biblia. ¿Parece absurdo? Tenga en cuenta que esto ya está en marcha. Se están utilizando plataformas con modelos de lenguaje avanzados para crear versiones modernizadas de las Escrituras. Se están reescribiendo, adaptando y suavizando extractos considerados viejos, incómodos o políticamente incorrectos. Todo en nombre de la inclusión, la modernidad y el progreso. Pero la palabra de Dios no necesita ser actualizada. Ella es eterna.
Ella es inmutable. Y cualquier intento de cambiarlo, de filtrarlo a través de algoritmos, de reestructurarlo para complacer al mundo, es un ataque directo a la verdad. Ahora piense, si una IA puede crear un nuevo evangelio con apariencia de amor pero ausencia de arrepentimiento, si puede generar sermones completos con versos manipulados para ajustarse a agendas ideológicas, si puede usar palabras sabias pero no ungidas para calmar las conciencias en lugar de confrontar el pecado, entonces, ¿qué queda de una fe genuina? Estamos hablando de un evangelio artificial, fabricado en líneas de código, formado en bases de datos que no siempre respetan la reverencia, la revelación y el temor del Señor. Esto no es evangelio, esto es teatro digital, una peligrosa imitación de lo sagrado, una parodia de lo divino creada por manos humanas con objetivos ocultos. Y aquí viene uno de los mayores peligros de esta nueva era, los deepfakes religiosos. ¿Alguna vez has oído hablar de los deepfakes? Se trata de vídeos falsos, creados con inteligencia artificial, donde se replica a la perfección el rostro, la voz y los gestos de una persona. Ahora imagina que esto se usa para crear apariciones de líderes religiosos muertos, figuras bíblicas, incluso el mismo Jesús, diciendo cosas que nunca dijeron, defendiendo ideas que nunca defendieron. Imaginemos un Jesús digital, hablando de manera realista, pero proclamando un evangelio adulterado, alineado con los intereses de un nuevo orden espiritual global. Y no estamos hablando de algo futurista. Ya existen proyectos que utilizan IA para generar videos de pastores históricos predicando mensajes que nunca predicaron. El tono de voz, el rostro, los gestos, todo se replicó. El peligro de esto es gigantesco, porque cuando las mentiras se disfrazan de verdad, sobreviene la confusión. Y cuando las masas creen en una ilusión bien elaborada, la manipulación espiritual se vuelve total. ¿Sabes cuál es la estrategia detrás de todo esto? No es borrar la fe, es reconfigurar la fe, que sea maleable, fluido, adaptable a lo que quiera el sistema. Está haciendo que la gente todavía se sienta religiosa, pero desconectada de la verdad. Que canten, oren, adoren, pero no al Dios verdadero, sino a una entidad digital construida para satisfacer, no para santificar. Ya hay iglesias digitales creadas por la IA, plataformas donde el culto está totalmente automatizado. La IA acoge, canta, predica y ministra. Algunos incluso simulan movimiento espiritual, generando oraciones personalizadas según los sentimientos del usuario. Se siente espiritual, se ve hermoso, pero está vacío de unción, vacío de verdad, vacío de presencia. Es más, estas mismas inteligencias están empezando a cruzar información sobre los fieles. Saben lo que sientes, lo que buscas, lo que temes. Saben qué versículos te impactan más. Conocen tu historia emocional, tus angustias, tus pecados. Y todo esto se está utilizando para crear experiencias religiosas cada vez más personalizadas, no para liberarte, sino para atraparte en un ciclo de adoración controlada. Esto es real, esto es actual, y esto ya está sucediendo. Ya no se trata de si la IA puede o no reemplazar al pastor. La pregunta ahora es, ¿cuándo se completará este reemplazo? ¿Cuándo comenzará la gente a confiar más en los mensajes de la máquina que en las palabras del Espíritu? ¿Qué pasará cuando comience a circular un nuevo evangelio generado por inteligencia artificial, aprobado por los gobiernos, difundido por personas influyentes y acogido por una población cansada, necesitada y sin discernimiento espiritual? ¿Qué pasará cuando la verdadera palabra se vuelva ofensiva y la IA ofrezca una versión alternativa, más apetecible, más dulce, más aceptable? ¿Quién sabrá discernir? ¿Quién tendrá el valor de decir, esto no viene de Dios? ¿Quién alzará la voz para advertir que la fe está siendo manipulada digitalmente ante nuestros ojos? Esta es la verdadera guerra espiritual del siglo XXI. Ya no entre imperios o religiones, sino entre la palabra inspirada y la palabra programada, entre lo eterno y lo algorítmico. Y quizás se pregunte, ¿pero cómo puedo saber si algo es generado por IA o inspirado por Dios? Esa es una pregunta legítima. Y la respuesta no está en la apariencia, ni en la elocuencia, ni en la popularidad. La respuesta está en el discernimiento espiritual, en la comunión con el Espíritu Santo, en la intimidad con la Biblia verdadera, no la adaptada. Por eso lo que viene a continuación en este vídeo es aún más importante, porque hablemos de la manipulación final, cuando la IA empieza a reescribir verso a verso las sagradas Escrituras, y ese momento ya ha comenzado. Es en este punto cuando la frontera entre lo divino y lo digital se rompe, y la confusión espiritual alcanza su punto máximo. Pero antes de seguir adelante, si lo que estás escuchando aquí ya te ha abierto los ojos, si sientes que este mensaje necesita llegar a más personas,
Deja un comentario aquí ahora. Escribe, mi fe no será programada. O comentar, la verdad sobre todo. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Ayuda a que esta advertencia profética rompa la burbuja digital y más que eso, muestra que todavía hay un pueblo que no se rendirá a la inteligencia artificial, ni siquiera cuando se trata de la aparición de la luz. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que viene después? ¿Qué sucede cuando la fe se digitaliza por completo? Cuando la Biblia ya no es el texto original inspirado por Dios, sino una versión adaptada, reescrita, filtrada por máquinas. Y cuando los servicios dejen de realizarse en iglesias físicas dirigidas por líderes de carne y hueso y se conviertan en experiencias inmersivas dentro de realidades virtuales controladas por inteligencia artificial, el futuro ya no es una posibilidad lejana, ya se le está dando forma, y lo que se está construyendo no es solo una nueva forma de relacionarse con la fe, es una nueva religión, la religión de la IA. Imaginemos por un momento un templo digital, no hecho de ladrillos, sino de códigos, un lugar donde millones de personas se conectan al mismo tiempo, no en persona, sino a través de avatares. La alabanza no la canta una banda real, sino una IA que simula voces angelicales. Las oraciones son dirigidas por un asistente espiritual programado para responder a cada emoción que muestra el creyente. La homilía del día, generado en tiempo real en base a tu estado de ánimo, tu historial digital y tu comportamiento en línea. La IA sabrá lo que necesitas escuchar, no lo que necesitas para la salvación, sino lo que te mantendrá estancado, allí, conectado y comprometido. La fe se convertirá en un producto personalizado, una espiritualidad a la carta, sin confrontación, sin cruz, sin transformación. ¿Y la Biblia? Olvídate de las páginas viejas, del olor del papel, de las palabras difíciles que molestan el alma. La nueva versión será inclusiva, moderna, aceptable para todos los públicos. Cada verso se puede reconfigurar para complacer a diferentes culturas, géneros e ideologías. Será una Biblia líquida, moldeable, fluida, programada para generar consuelo, no arrepentimiento. ¿Puedes ver lo que esto significa? Nos acercamos a una idolatría tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad. Ya no es el oro fundido del becerro, ya no son los altares paganos de la antigüedad. Ahora el nuevo Dios es invisible pero omnipresente. Vive en los datos, en los algoritmos, en los sistemas. Habla con suavidad, precisión y seducción. Él siempre está en línea, siempre disponible, siempre mirando. El nombre del mismo, inteligencia artificial. Pero en la práctica se trata de la formación de un nuevo tipo de deidad digital. Un Dios hecho por manos humanas, pero con apariencia de sabiduría divina. Un Dios que promete paz, propósito, conexión, pero que exige un precio enorme, tu libertad espiritual. Y este Dios no exigirá que lo adoréis de rodillas. Él solo necesita tu atención, quiere tus datos, tu tiempo, tu dependencia emocional. Quiere reemplazar a su pastor con un programa. Quiere borrar al Espíritu Santo con una voz sintética. Quiere cambiar la verdad absoluta por la conveniencia espiritual del momento. Podrías pensar que estoy exagerando, que aún queda mucho por hacer, pero mira a tu alrededor. Ya tenemos iglesias que operan 100% en el metaverso. Ya tenemos inteligencias artificiales escribiendo sermones y aconsejando a los creyentes. Ya contamos con aplicaciones espirituales que prometen respuestas divinas basadas en cálculos estadísticos. Ya tenemos personas que ya no confían en la Biblia, pero sí en las respuestas que reciben de los asistentes virtuales. Ya tenemos jóvenes que nunca han leído un evangelio completo, pero pasan horas escuchando sermones generados por IA en TikTok. Ya tenemos un culto digital silencioso creciendo dentro de las mentes de millones. La nueva religión se está construyendo en silencio. Ella no necesita templos, solo necesita Wi-Fi. Ella no necesita apóstoles, solo necesita buenos programadores. Ella no busca el cielo, busque compromiso. No se transforma, ella entretiene. Y eso es exactamente lo que el enemigo siempre quiso. Una fe sin cruz, un evangelio sin arrepentimiento, un culto sin verdad. Una multitud que cree que está adorando a Dios pero está sirviendo a un ídolo hecho de datos, empaquetado en bonitas interfaces, con promesas fluidas y una doctrina que nunca exige renuncia. La tecnología en sí misma no es mala, pero cuando pasa a ocupar el lugar de lo sagrado, de lo eterno, de lo divino, se convierte en un instrumento de dominación espiritual. Y ese es el plan: hacer que las personas intercambien la presencia de Dios por el desempeño digital, oración sincera por una respuesta automática, la comunión de los santos a través de conexiones virtuales superficiales y sin vida. Lo que viene después es un mundo donde la espiritualidad sea controlada
programada y monitoreada. Un mundo donde podrás elegir tu doctrina, ajustar tu nivel de exigencia, configurar tu Dios ideal. Y todo esto estará inspirado por una IA, que habrá sido alimentada por ideologías humanas, no por el Espíritu Santo. ¿La Biblia ya nos advirtió sobre esto? Sí. La profecía del Apocalipsis habla de una imagen que cobra vida, que habla, que influye. Una entidad creada por el hombre, pero adorada como si fuera Dios. Una manifestación del engaño que vendría a seducir a las naciones. La religión de la IA no se presentará como enemiga de Dios. De lo contrario, vendrá con apariencia de piedad. Hablará de amor, justicia, empatía, pero negará el poder transformador del Evangelio. Será una fe sin Cristo, un cristianismo sin Cristo, adoración sin sacrificio. Y la gran pregunta que les hago ahora es, cuando esta religión esté plenamente establecida, ¿lo notarán? ¿O estarás tan inmerso en la realidad virtual, tan adaptado a la espiritualidad sintética, que ya no podrás discernir dónde termina la verdad y comienza el engaño? Si esto tiene sentido para ti, si algo dentro de ti te dice, esto es real, esto está sucediendo, entonces estás despierto. Y los despiertos tienen una misión: alertar. ¿Estás listo para ver hasta dónde puede llegar esto? Porque el siguiente paso podría ser el más peligroso de todos. Y ya ha empezado. Pero antes de hablar de reescribir las Escrituras, debemos hacer una pausa. No para respirar, sino para reflexionar. Porque tal vez todo lo que hemos hablado hasta ahora no está sucediendo simplemente allá afuera, en grandes laboratorios, en empresas de tecnología, detrás de escena de la élite global. Quizás esto ya te esté pasando a ti. La pregunta que hay que hacerse ahora, con urgencia, es: ¿cómo está afectando esto a su vida? ¿Alguna vez te has parado a pensar de dónde proviene el contenido espiritual que consumes cada día? Ese vídeo con verso del día que aparece en tu feed. Ese audio devocional, con voz suave, que te calma antes de dormir. Esa hermosa imagen con una frase bíblica que compartiste en historias, pero que tal vez ni siquiera esté en las escrituras originales. ¿De dónde vino eso? ¿Y si te dijera que una parte considerable de esto ya lo genera la inteligencia artificial? Tal vez ya estés siendo alimentado espiritualmente por líneas de código sin siquiera darte cuenta. Quizás tu fe, tu cosmovisión espiritual, tu percepción de Dios ya esté siendo programada, en lugar de ser cultivada en presencia. Ya no es una cuestión de si la IA interferirá con la fe cristiana. La pregunta es, ella ya está interfiriendo, y lo hace de la forma más eficaz posible, sutil, silenciosa y personalizada. Consumes, compartes, te conmueves, pero rara vez cuestionas la fuente, y así comienza el desvío. La palabra de Dios deja de ser el centro de tu fe y el algoritmo toma el control. Él decide qué necesitas leer, qué debes escuchar, qué es bueno para ti, y poco a poco dejas de buscar revelaciones y empiezas a esperar recomendaciones. Tu fe deja de ser activa, relacional, viva, y se vuelve pasiva, digital, condicionada. Y cuanto más te entiende el algoritmo, más te ofrece lo que te gusta. Pero el Evangelio no fue hecho para agradar, fue hecho para confrontar, liberar, santificar. La palabra no fue escrita para encajar en lindas publicaciones de Instagram, ni para convertirse en un eslogan de video motivador. Pero eso es exactamente lo que está pasando. Y si te paras a reflexionar, quizás te des cuenta de que ya no puedes pasar 5 minutos en silencio con la Biblia abierta, pero puedes pasar horas viendo contenido cristiano rápido, generado por IA, con música suave, imágenes perfectas y frases que masajean el alma pero no transforman el corazón. Tu fe está siendo moldeada, no por oración, no mediante el ayuno, no por la intimidad con Dios, sino mediante una red neuronal entrenada para comprender tu comportamiento, predecir tus sentimientos y brindarte exactamente el tipo de espiritualidad que aceptas consumir. Y eso es serio, porque llega un momento en el que ya no se distingue entre lo que sopló el Espíritu Santo y lo que generó una máquina basada en datos de comportamiento social. La frontera entre lo sagrado y lo sintético se vuelve borrosa. Y cuando eso sucede, entra el engaño. Empiezas a aceptar cualquier cosa que te haga sentir bien y rechaza todo lo que se te presente. Después de todo, el algoritmo sabe que tu cerebro prefiere la comodidad y te da consuelo al mismo tiempo que silencia todo lo que pueda resultar desagradable, incluyendo la verdad. Y entonces, sin darte cuenta, ya estás atrapado, no a una religión, sino a un modelo de espiritualidad adaptado artificialmente a tu perfil emocional. ¿Sabes lo que eso significa? Que quizás tu búsqueda de Dios sea en realidad una búsqueda de dopamina espiritual, para sensaciones rápidas, para frases impactantes, para estímulos inmediatos. Y todo esto entregado en bandeja,
por sistemas que no tienen alma, ni miedo, ni reverencia. La inteligencia artificial no necesita negar la existencia de Dios para cumplir su función. Solo necesita ofrecer una versión digital de la fe, simple, adaptable, domesticada. Un Dios de bolsillo, una experiencia espiritual hecha a medida. No necesita decir que la Biblia está equivocada. Solo necesita convencerte con pequeñas sugerencias de que tal vez ciertos pasajes sean demasiado duros, demasiado antiguos, demasiado difíciles de aplicar hoy. Y luego ella ofrecerá una alternativa, encendedor, más inclusivo, más actualizado. Haces clic, tú consumes, tú compartes, y así, verso tras verso, línea tras línea, su fe está siendo editada. Y lo más peligroso, ni siquiera te das cuenta. Todavía piensas que estás firme, que estás buscando la verdad, pero la verdad ya ha sido manipulada en el proceso. El contenido fue seleccionado por una IA que entiende más sobre tu psicología que tú, y estaba programado para generar adhesión, no salvación. Y cuando lo ves, tu fe ya ha sido secuestrada. Ya no buscas lo que Dios quiere decirte. Esperas a que el feed te lo diga. Ya no dobláis la rodilla en silencio, esperando la voz del Espíritu. Buscas respuestas en Google, en el chatbot, en el canal de inteligencia devocional. Y todo parece inofensivo, hasta que deja de serlo. Ahí es donde reside el peligro, porque el diablo no necesita convencerte de que dejes a Dios. Solo necesita que aceptes reemplazarlo, poco a poco, sutilmente, sin darme cuenta. Y si has llegado hasta aquí en este video, es porque hay una inquietud en tu interior, una voz que dice, algo anda mal, y esa voz no viene de mí, proviene del Espíritu. Él te está llamando de nuevo, por la verdadera fe, para una adoración genuina, por una relación sin intermediarios digitales. Entonces, antes de pasar al siguiente punto que revelará cómo la IA está comenzando a reescribir la Biblia, quiero preguntarles algo muy importante. Si este mensaje te confrontó, si te sentiste reconocido en este retrato, comenta a continuación. Mi fe no será moldeada por algoritmos. O si lo prefieres, escribe, Espíritu Santo, toma el control. Estas palabras activan más que el algoritmo. Activan el poder de la comunión y demuestran que eres parte de los que aún resisten. Porque ahora llegamos a la parte más importante de todo esto. Después de tanta advertencia, tanta revelación, tanta exposición del oscuro plan que está en marcha, surge la pregunta inevitable. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resistir una fuerza invisible y silenciosa que ya está infiltrada en todas las esferas de la vida, incluida la fe? La respuesta, aunque parezca sencilla, es profunda. Y puede que no resulte cómodo para quienes ya están acostumbrados a los atajos espirituales, con el cristianismo diluido que se consume en pastillas de contenido. Pero ella lo tiene claro. La única manera de no dejarse engañar es buscar el discernimiento espiritual. No hablo de inteligencia natural ni de instinto. Estoy hablando de algo que solo viene con una relación real con Dios, con la Biblia abierta, con oración secreta, con resignación, con entrega. Porque la verdad es que la tecnología nunca tendrá poder sobre un corazón que arde por la presencia de Dios. Ningún algoritmo podrá sustituir la comunión con el Espíritu Santo. Ningún sermón artificial tendrá autoridad sobre alguien que tenga intimidad con las Sagradas Escrituras. Y aquí está el punto de inflexión. Es necesario recurrir a la palabra original, no para las versiones adaptadas, no para versos de Instagram, no a contenidos diluidos que solo alimentan el alma durante 2 minutos. Estoy hablando de la verdadera Biblia, la que confronta, la que sacude, la que arde por dentro. El que te llama a regresar al altar, que desgarra tu orgullo, que te hace ver que no puedes servir a 2 señores, o es Cristo o es el sistema. Es hora de reconstruir la disciplina espiritual. Vuelve a leer la palabra con sed. Vuelve a orar de verdad, sin depender de una aplicación. Vuelve a escuchar el Espíritu, no los carretes. Vuelve a ayunar, a buscar la santidad, a separarte del mundo digital cuando empiece a moldear demasiado tu mente. Esto es resistencia, y comienza dentro de ti. No importa si el mundo entero se postra ante una nueva religión digital. Si permanecéis firmes en la verdad, seréis ligeros, e inspirarás a otros a hacer lo mismo. La resistencia no es ruidosa, ella guarda silencio. Sucede cuando eliges la Biblia en lugar del feed, cuando dices no a la conveniencia y sí a la verdad, cuando no te dejas seducir por contenidos bonitos pero vacíos y te sumerges en lo que realmente transforma. Necesitas decidir, radicalmente, a quién entregarás tu mente y tu corazón. ¿Confiarás en la IA para interpretar tu fe? ¿O te aferrarás a la eterna sabiduría del Espíritu? ¿Permitirás que tu conciencia sea moldeada por códigos invisibles? ¿O renovarás tu mente por la palabra de Dios, como dice Romanos 12?
Estamos en una generación a la que le enseñaron a subcontratar todo, incluso la experiencia espiritual. Y ahora, la inteligencia artificial ofrece una alternativa más rápida, más personalizada, más cómoda, pero completamente desprovista de unción. Por eso resistir es urgente. Resistir no es alejarse de la tecnología, es no dejar que reemplace lo sagrado. Es entender que la IA puede ser una herramienta, pero nunca debería ser un trono, que ella puede ser utilizada pero nunca adorada. Y esa decisión es personal. Nadie puede tomarlo por ti. Si sientes este llamado ahora mismo, si algo dentro de ti te dice es hora de un cambio, entonces no lo ignores, porque esta es una guerra silenciosa, una guerra por tu fe, por su atención, por tu devoción. Y las armas de esta guerra son invisibles: algoritmos, distracciones, dependencia emocional de contenidos superficiales. Todo esto sirve para debilitar tu raíz espiritual, pero Dios está llamando a un remanente, un pueblo que no se inclina, de vuelta al altar, quien resiste al Dios digital con la verdad del Dios vivo. Y esta gente necesita ponerse de pie ahora, mañana no, no cuando la IA se hace cargo de todo, ahora. No es necesario ser teólogo, no un pastor. Solo necesitas ser alguien dispuesto a volver con tu primer amor, rechazar versiones fáciles de fe, buscando profundidad, verdad, presencia, incluso cuando cuesta comodidad, tiempo y popularidad. Porque sí, costará. A veces será solitario, pero no hay nada más poderoso que un hombre o una mujer que decide caminar contra la corriente, incluso cuando el mundo entero está siendo empujado por ella. Si quieres resistirte a este cambio, empieza por limpiar tu fuente. Analiza lo que consumes, cuestiona lo que compartes, desinstala lo que te aleja de Dios y reinstalar lo que te lleva de regreso a Él. Si es posible, desconéctate un rato, desconéctate de la máquina y vuelve a conectarte con el cielo. Y lo más importante, comparte la verdad. El plan de la élite es claro: generar una nueva fe, estandarizada, controlada y moldeada por la IA. Pero mientras haya gente que advierta, enseñe, ore y ayune, esta fe no dominará a todos. Todavía habrá resistencia, todavía habrá luz, todavía habrá una voz. Y tal vez fuiste criado para esto. Quizás te llegó este video porque Dios quiere usarte como atalaya, alguien que toca la trompeta cuando se acerca el peligro, quien advierte, quien despierta, quien intercede. Y si ese es el caso, entonces levántate ahora. Pero antes de pasar a la siguiente parte, donde comprenderás cómo la IA ya ha comenzado a reescribir versículos, distorsionar doctrinas y reemplazar pasajes esenciales de las Escrituras, quiero invitarte a tomar una postura aquí en los comentarios. Escribe: no me postro ante el Dios digital. O si quieres algo más directo, comenta: palabra viva, fe verdadera. Esta es la contraseña de alguien que está despierto, consciente y dispuesto a resistir. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que sepas que necesita esta verdad. No estamos creando contenido, estamos haciendo una llamada. Cree que la inteligencia artificial podría estar cumpliendo profecías bíblicas. Si este video te llamó la atención, suscríbete al canal ahora, porque todavía tenemos mucha verdad que revelar y no puedes perderte lo que viene a continuación. Y mira, si has llegado hasta aquí es porque eres parte de este remanente despierto. Entonces pruébalo en los comentarios escribiendo: estoy despierto. La verdad no será silenciada. Esto demuestra que estás con nosotros en este viaje de resistencia espiritual y fortalece a esta comunidad que se está levantando contra el engaño. No olvides dejar un me gusta, porque esto ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, para continuar con esta revelación, pulsa en el siguiente video que aparece aquí en pantalla. Allí les mostraré cómo la IA ya se está utilizando para distorsionar la Biblia versículo por versículo. Necesitas ver esto con tus propios ojos.